El reloj marcaba las 8 de la mañana e inmediatamente sonó el despertador. Definitivamente, el tipo tenía una reacción rápida como el rayo, ya que apagó inmediatamente el despertador, no bailar al son del despertador mientras duerme. Sin embargo, la mañana no era buena para el tipo, por lo que su cabeza se estaba partiendo. El tipo se llama Sui. Después de levantarse y sentir el dolor de cabeza con toda su fuerza, se hace una promesa a sí mismo. No importa lo importante que fuera el cliente, no había necesidad de beber tanto. No importa cuánto alcohol se ponga, mucho más importante es el hecho de que será capaz de cerrar el trato o no. Se promete a sí mismo recordar que tiene que poder trabajar al día siguiente, porque despertarse con este estado al día siguiente es sencillamente insoportable. Mientras se ponía las zapatillas, oye de repente un ruido como si hubiera pisado un charco. Y no era para menos, porque se dio cuenta de que el suelo estaba mojado. Incluso se preguntó si no habría cerrado el grifo ayer. Después de comprobar los grifos y las tuberías, se dio cuenta de que todo estaba bien. Como vive en el último piso, no podía haberse inundado desde arriba de ninguna manera. Por mi parte añadiré que la lógica es extraña, y desde el tejado no puede filtrarse, solo si los vecinos o algo así. Al final, recordando que no tiene nada de valor, decide ventilar primero la habitación y ocuparse del resto cuando vuelva del trabajo. Sin embargo, cuando descorrió las cortinas para abrir la ventana, se encontró con un espectáculo bastante chocante que le hizo quedarse en una columna mirando por la ventana. Había agua fuera de la ventana que llegaba prácticamente hasta su apartamento en el último piso. Estaba en el piso más alto y se dio cuenta de cómo era posible algo así. Incluso pensó que realmente había bebido demasiado anoche y que por eso hoy estaba soñando todo tipo de cosas. Pero cuando lentamente aflojó un poco los dedos, la imagen no cambió en absoluto y todo estaba igual que la primera vez. Incluso retrocedió y se resbaló un poco, porque no era una alucinación ni un sueño. Ahora se daba cuenta de por qué todo el piso de su apartamento estaba hecho agua. Había bebido tanto anoche que no se había dado cuenta de que toda la ciudad estaba bajo el agua. Consiguió salir del apartamento y llegar al pasillo. Y se dirigió a la puerta de al lado. Empezó a llamar a la puerta para ver si había alguien, pero nadie respondió. De repente, la puerta se abrió. Al mirar dentro, vio que ninguno de los vecinos estaba allí y que su perro también había desaparecido. Mirando los fideos instantáneos, el tofu mapo y el agua que había sobre la mesa, se da cuenta de que parece que realmente hubo una inundación en la ciudad durante la noche. Debería trabajar como detective. Se da cuenta, por la comida que queda, de que en cuanto los vecinos supieron lo que estaba pasando, se apresuraron desesperadamente a escapar, tirando los fideos, olvidándose de ponerse los zapatos y de cerrar la puerta. Y como lleva durmiendo a la intemperie desde la cena de empresa de anoche, llega a la conclusión de que está solo al quedarse aquí mientras los demás han abandonado el edificio. Pero entonces se da cuenta de algo extraño en todo este asunto. Incluso si sus vecinos escaparon ayer, entonces ¿cómo es que había tal capa de polvo en la mesa? Cuando puso sus manos sobre la mesa descubrió esto. Además, la comida no podía haberse echado a perder tan rápidamente. Tampoco entiende una cosa. ¿Es posible que la riada más poderosa inunde toda una ciudad en un miserable mediodía? Entonces saca el móvil y comprueba que no hay conexión. Al intentar ponerse en contacto con el servicio de emergencias marcando el 110, también comprobó que esta opción no funcionaba. Y eso es lo que realmente asustó al tipo. Empieza a parecer perdido y frustrado, como si la ayuda no llegara. Y se da cuenta de que parece que es el único que queda aquí, pero sus habilidades no se han echado a perder. Así que se levanta, no tiene ni idea de qué hacer, pero la inacción definitivamente no es su opción. El ascensor no parece funcionar. Las escaleras también están inundadas. El agua llegó tan alto. Se agacha y decide tocar el agua, pero de repente el agua burbujea y da una señal que claramente no presagia nada bueno. Parece que algo empezó a asomar fuera del agua, y el tipo, como en las películas de terror, pregunta quién está ahí. La cabeza de una chica aparentemente hermosa emergió del agua. Pero entonces la cabeza y el cuerpo flotaron hacia arriba y el tipo vio una imagen muy espeluznante de lo que había sido de la pobre chica. Reconoció a la chica, era la chica que vivía en el piso 25. El protagonista se da cuenta de que el cadáver ya está hinchado. El brazo de la chica había sido mordisqueado por alguien, y si se trataba de algún tipo de pez. Pero horribles pensamientos comenzaron a entrar en su cabeza, tal vez fuera otra persona, alguien más intimidante.
Suyei decidió no comprobar lo que le esperaba, primero decidió mirar a su alrededor y reunir lo que tenía. Lo primero que era más importante era la comida. También consiguió reunir algunas herramientas que le servirían como armas en caso de emergencia. También pudo encontrar ropa limpia y seca. Y, lo más importante, una fuente de fuego. Suyei decidió imaginar que estaba en una isla desierta, por lo que tenía un suministro limitado de cosas y provisiones. Después de revisar todo lo que tenía, pensó en su plan de escape. Como opción, podría quedarse y esperar el rescate. También en esta opción, puede subir al tejado y prender fuego a algunos trastos, para hacer señales con humo. También en paralelo, tendrá que pasar por los vecinos y ver si tienen algunos suministros. Entonces tendrá que esperar que haya suerte. O será rescatado, o todo quedará completamente bajo el agua. También hay otra opción, hacer una balsa. Cuando agote el 70% de sus provisiones, no le quedará más remedio que arriesgarse e intentar salir en una balsa en busca de rescate. Decide empezar por encender un fuego en el tejado y para ello coge algunos libros. Ahora solo le queda confiar en el destino. Sin embargo, cuando abre la puerta, lo que ve no le hace demasiada gracia, ya que nota huellas de pisadas. Pensó que no sería el único superviviente. Alguien había subido las escaleras y entrado en el apartamento de sus vecinos. Suyei no entiende cómo pudo entrar esa persona, teniendo en cuenta que las escaleras están inundadas. Cogiendo un cuchillo en una mano y un martillo en la otra, decide averiguar qué pasa. Abrió la puerta del vecino y, de nuevo como un personaje de una película de terror, preguntó si había alguien vivo. Oyó un ruido y se dio cuenta de que, efectivamente, había alguien dentro. Sin embargo, si era una persona, entonces ¿por qué no le contestaba? Pero entonces, desde la esquina, apareció algo que parecía una persona pero que no lo era. Y entonces este monstruo atacó al tipo y mostró sus dientes. Suyei no quería estar en la boca de la criatura, así que la empujó con el pie. Sin embargo, la criatura no pensó en detenerse y se abalanzó hacia el tipo de nuevo. Pero el tipo ya estaba preparado y estaba completamente armado y golpeó a la criatura en la cabeza con su martillo. Suyei se sorprende, parece que hay zombies en el mundo. Solo se pregunta si esta mutación está relacionada con la inundación que ocurrió. De repente, el monstruo al que golpeó con el martillo brilla. Y delante del tipo como salido de la nada apareció un letrero en el que estaba inscrito, Fuente Espiritual 1 de 5. El tipo no entiende en absoluto lo que es, y qué más es una fuente espiritual. Pero sus cavilaciones fueron interrumpidas cuando algo voló hacia él brillando con energía azul. Mirando su mano, tuvo una sensación como si tuviera algo absorbido. Esto le llevó a pensar que tal vez se había ganado una unidad de esta fuente al destruir a aquel zombi. Aparentemente la fuente estaba teniendo efecto en su cuerpo, ya que el lugar que había magullado ya no le dolía. Sintió una peculiar oleada de energía. Al blandir el martillo, incluso notó que su fuerza había aumentado. Suyei volvió a mirar al monstruo que casi se lo había comido hacía un rato. Luego agarró la pierna del zombi y lo arrastró tras de sí, llegando a la conclusión de que el mundo se había convertido en un lugar completamente distinto. Una especie de muerto siniestro. Una fuente espiritual incomprensible y misteriosa. En términos de sentido común, no podía explicar lo que estaba ocurriendo. Lo llevó al hueco de la escalera, donde encontró al vecino la última vez y arrojó al zombi al agua. No entiende qué le pasó a esa mujer, si los cambios fueron accidentales o inminentes. Si todos los cadáveres se parecen a ella, entonces el pueblo se ha convertido en un lugar extremadamente peligroso. Mientras observa cómo se ahoga el zombi, se pregunta cuánta gente ha muerto en la inundación. Al menos sabe con certeza que quedándose aquí no está a salvo y necesita ponerse en contacto con los rescatadores lo antes posible. Suyei reúne todo tipo de trastos, para hacer una señal de fuego, y luego sube al tejado y lo sube todo. Contemplando la vista desde el tejado, se pregunta cómo de grande debió de ser la inundación si las secuelas fueron tan terribles. El edificio de al lado también tiene 30 plantas, así que se pregunta si también habrá supervivientes como él. En cualquier caso, pronto lo sabrá. Así que enciende una hoguera en el tejado, con los trastos que ha arrastrado para que le vean los rescatadores. Observa que si hay supervivientes cerca, podrían reaccionar al ver el espeso humo que sale del tejado de su casa. El humo del incendio era bastante denso, se podía ver a kilómetros de distancia. Sin embargo, pasó media hora entera, pero no ocurrió nada durante ese tiempo. Era de esperar.
Al descender del tejado, recuerda que tiene víveres para unos 4 días. Sin embargo, al detenerse en su piso, notó algo desagradable. Recordaba claramente cuando llegó por primera vez a este lugar que el agua no llegaba al piso 30. Pero ahora, de alguna manera, todo el tramo de escaleras se ha inundado, y el agua sigue subiendo. Y eso significa que ya no es seguro permanecer en el piso 30. Tiene que construir una balsa lo antes posible, porque nadie sabe lo que le deparará el destino. Después de algún tiempo, consigue construir una balsa. Según sus cálculos, hecha con varios marcos de puerta, un armazón de cama y un par de cajas, la balsa debería poder soportar hasta 300 kilos. Y construyó una balsa tan perfecta porque, para su suerte y buena fortuna, en su época de estudiante participaba en carreras de botes. ¡Qué conveniente! Si además fabricaba un remo, podría nadar hasta el siguiente edificio. Decidió utilizar una percha de ropa como remo. Pero entonces ve a otro zombi que antes era un hombre. Esto le hace pensar que no lo había pensado antes, porque quizá no todas las víctimas se convierten en zombis. Se queda con el martillo en la mano. Mientras el nivel del agua se lo permite, decide aprovechar la oportunidad para probar su teoría en la práctica. El tipo sacó un palo con un martillo e intentó pinchar con él a un zombi que flotaba cerca. El zombi gritó inmediatamente, lo que asustó mucho al pobre tipo. Sin embargo, el zombi empezó a hundirse inmediatamente. Cuando el zombi se hunde en las profundidades, se puede ver que parece estar trenzado por unos tentáculos. ¿Como un kraken? El hombre se asustó por lo que vio, y al fin y al cabo iba a hacer flotar su balsa. Así que hay algo más en el agua además de todos estos muertos. Recuerda que el cadáver de aquella mujer del piso 25 tenía señales de haber sido devorado. Finalmente se sienta en un charco sin energía, trabajando tanto en la balsa, pensando en una forma de salir de aquí cuanto antes, pero lo que ha visto ahora le ha desanimado incluso a intentarlo. Pero quedarse aquí tampoco era una opción para él, porque tenía comida suficiente para 4 días como mucho, por no mencionar el hecho de que el nivel del agua subía constantemente, y todos esos zombis alrededor. Y justo después de decir eso, empezaron a llamar a su apartamento. Así que se gazó a sí mismo. Caminó lenta y cautelosamente hasta la puerta y miró con cuidado por la mirilla. Allí encontró a otro muerto, que ya estaba llamando al apartamento vecino. El tipo se da cuenta de que el zombi tiene una pierna rota, pero es un zombi, así que Sui no está seguro de si afectará en algo a su velocidad de movimiento. Sui decide no esperar y salta fuera del apartamento con un martillo. Este zombi le alcanzará tarde o temprano de todos modos, así que decide atacar primero. Si sus suposiciones resultan ser correctas, obtendrá una bonificación por ello. Así que destruye a los zombis. Una vez más, una señal se ilumina y le informa de que ya tiene la fuente espiritual 2 de 5. Sui siente que su poder ha aumentado de nuevo, está resplandeciente. La situación es que al matar zombies y aumentar el valor de la fuente espiritual, se está haciendo más fuerte. Dado que sus habilidades están aumentando, puede haber esperanza de que sea capaz de resistir a las criaturas que se esconden en el agua, por lo que tiene una oportunidad de salir de aquí. Pero él no entiende completamente lo que significa 2 de 5 fuente espiritual. Ya que tiene 2 de 5, ¿qué pasa si consigue las 5? Pero entonces un escalofrío recorrió su piel al oírse un ruido repentino. Resulta que otro zombi se coló por la ventana del dormitorio. El tipo nota que este muerto ha sido capaz de trepar por la ventana, la fuerza del muerto era claramente superior a los que había destruido antes y a los que se había encontrado antes. Pero Sui no tiene otra opción, debe destruir a este zombi a toda costa. Así que coge un martillo y ataca al zombi. ¿Será capaz de matar a este zombi tan fácilmente como a los otros o no? Sin embargo, sus temores no eran infundados, ya que lo zombi reforzado bloquea fácilmente el ataque, agarrando el martillo y el mango. Sui se da cuenta de que el monstruo que tiene delante es mucho más fuerte y ágil que el que se había encontrado antes. Si el chico no hubiera obtenido la segunda fuente espiritual y su fuerza no hubiera aumentado, en ese caso, difícilmente habría tenido alguna posibilidad de resistir. Sui arrancó el martillo de las garras del monstruo y, con todas sus fuerzas, lanzó una patada con la pierna derecha. Sin embargo, el zombi no se movió del sitio, sino que miró con irritación la pierna con zapatilla que tenía sobre su vientre. Sui se dio cuenta de que estaba en apuros, ya que estos monstruos parecían no sentir dolor. El zombi sacó al chico de sus pensamientos,
enviándolo a volar con un golpe de su mano izquierda. El chico atravesó la puerta con su cuerpo, que se hizo añicos, y también derribó las cosas que se estaban secando. Así fue como terminó en una pila de cosas. Apenas se levantó, le pareció que tenía un problema en las costillas y que parecía tener una fractura. Al mirar al zombi, que ya se acercaba a él, se sintió molesto. ¿Realmente iba a morir así? Sin embargo, cuando el monstruo ya estaba muy cerca, el joven decidió que no iba a morir allí. Quería seguir con vida. Cogió una de las prendas del montón de ropa y la tiró al suelo delante de él. Cuando el zombi estaba ya demasiado cerca y pisó la ropa suya y tiró de ella con fuerza hacia sí mismo. Esto hizo que el monstruo resbalara y comenzara a caer. Sin embargo, el plan del chico consistía en golpear al monstruo con un martillo durante la caída, lo que logró con éxito. El plan se ejecutó a la perfección. Al parecer los zombis no tienen mucha inteligencia, solo instintos, por lo que Suyei pudo derribarlo y este quedó tirado en el suelo sin levantarse. El chico suspiró aliviado, ya que hasta hacía poco podía haber perdido la vida. Notificación del sistema: la fuente espiritual ha alcanzado 3 de 5. Todo su cuerpo brilló. A Suyei le pareció que la fuente espiritual tenía poderes curativos. Si no fuera así, seguramente habría muerto, teniendo en cuenta sus costillas rotas. Mientras tanto, otros dos zombis decidieron entrar por la ventana abierta. No esperaron ni pensaron en su ataque y se lanzaron en una embestida frontal contra el chico. Suyei tampoco se lo pensó dos veces y asestó un golpe decisivo con el martillo al primer zombi. Y este cayó muerto. Sin embargo, el segundo zombi rápidamente acortó la distancia y se abalanzó sobre el chico. Sujeta al zombi con la mano izquierda y evitando que se acerque demasiado, Suyei le da al segundo zombi el golpe final con el martillo. Había logrado vencer a 3 zombis, cuando hasta hacía poco ni siquiera se atrevía a atacar al primero. Inmediatamente apareció una notificación del sistema, ya que había acumulado 5 de 5 fuentes espirituales, lo que significaba que había subido de rango. Ahora era poseedor de una fuente espiritual de primer rango. Para subir de rango de nuevo, necesitaba 10 fuentes espirituales. Suyei sintió una oleada de energía y brillo. Su rango había subido después de reunir 5 fuentes, es decir, según el sistema, se había convertido en poseedor de la fuente espiritual de primer rango. El sistema no se detuvo ahí y le planteó una difícil elección. Le ofreció un refuerzo, pero era un refuerzo a elegir: estómago o pulmones. En este mundo inundado, tener unos pulmones más grandes sería una ventaja clara. Así que, sin pensarlo mucho, Suyei decide elegir los pulmones. Tras aceptar la respuesta del chico, el sistema empieza a mejorar los pulmones. Logro: pulmones fuertes de tipo 1. Parece que fue un dolor horrible. Después de todo, no todo sucedió sin dolor y como por arte de magia. Los pulmones comenzaron realmente a crecer hasta alcanzar el nivel necesario. En algún momento, todo finalmente se detuvo y el chico abrió los ojos. Realmente sentía que el volumen de sus pulmones había aumentado en comparación con lo que era antes. Ahora podía aguantar la respiración durante al menos 3 minutos. Gracias a ello, volvió a tener esperanzas de salvarse. Volvió a mirar el sistema, buscando pensamientos positivos. Si reunía 10 fuentes espirituales, obtendría otra mejora. En ese caso, sus posibilidades de salir de ese lugar aumentarían. Al mirar la ventana rota, llegó a la conclusión de que esa habitación ya no era apta para vivir. Por suerte para él, la habitación contigua estaba abierta, por lo que podía pasar la noche allí. Por fin tenía un plan y una mirada decidida. Había tomado la decisión de que, tras la siguiente mejora, escaparía de allí. La oscuridad lo cubrió todo. De repente, se hundió en el agua. «Sé más fuerte», eran las palabras que podía oír. Suyei no entendía lo que estaba pasando. ¿Se estaba ahogando? Se hundía cada vez más y no había forma de escapar, pero, de la nada, apareció una mano gigante. Suyei aterrizó sobre esa mano y volvió a oír esas palabras sobre que debía hacerse más fuerte. Suyei estaba conmocionado. Ante sus ojos aparecieron unos ojos brillantes y una enorme figura con capucha, sobre cuya mano había aterrizado. Suyei decidió preguntar quién estaba ante él. Sin embargo, el gigante le dijo que lo estaba esperando allí. El chico quería decir algo más,
Pero de repente empezó a ahogarse, como si se le hubiera acabado el oxígeno y no supiera respirar bajo el agua. En ese mismo instante, se levantó de un salto de la cama y se sentó. No entendía lo que acababa de ver ante sus ojos y si había sido un sueño. Mientras reflexionaba sobre lo sucedido, una sombra gigantesca lo cubrió. Al darse la vuelta, vio en la ventana una criatura enorme, un monstruo con un solo ojo gigante. La criatura era horrible a la vista. Era como si su cuerpo estuviera cubierto de algún tipo de miasmas. La punta de su lengua estaba hinchada y verde, como si tuviera alguna enfermedad. Suyei pensó que tal vez fuera el monstruo que había devorado el cadáver. Y que su única oportunidad de salir con vida es vencer a ese monstruo. Sin embargo, no estaba seguro de nada. Por lo tanto, decidió esperar, obtener más fuente espiritual y fortalecerse, y luego atraer y matar a ese monstruo. Pero parece que algo salió mal y eso sorprendió demasiado al chico. El extraño monstruo no se quedó al margen esperando su destino, sino que decidió romper la ventana a la fuerza y devorar al chico. A Suyei no le gustó mucho este giro de los acontecimientos, y de inmediato agarró el martillo. En ese mismo instante, la criatura saltó de nuevo al agua. Sin embargo, no tenía intención alguna de abandonar al chico. Por eso, la extraña criatura, parecida a una rana, saltó y trató con todas sus fuerzas de romper la ventana, y el chico se abalanzó hacia ella. Suyei intentó contener con sus propias fuerzas la ventana, que ya estaba bastante agrietada. Sin embargo, no era tonto y enseguida se dio cuenta de que las ventanas no aguantarían mucho tiempo a ese ritmo. De la parte izquierda del monstruo, justo detrás del ojo, empezó a salir una especie de luz verde. Pero el monstruo no dejó que el chico lo viera bien y volvió a sumergirse en el agua. Un momento después, la cabeza y el cuerpo del monstruo volvieron a aparecer fuera del agua. Al igual que la vez anterior, no se trataba de ningún truco, sino que el monstruo estaba reuniendo fuerzas para saltar. Rompió la ventana con fuerza y Suyei ya no pudo mantener su posición. La fuerza del monstruo era demasiado grande para él, ni siquiera pensó que podría vivir con él. Pero, ¿acaso tenía otra opción? Por eso, ya en su estilo favorito, agarró el martillo y se abalanzó sobre el monstruo. El monstruo no tenía intención de ayudar al chico ni de rendirse tan fácilmente. Por eso, con su dolorosa lengua, lo lanzó sin esfuerzo contra el armario. La maldita rana se coló directamente en el edificio, mientras Suyei yacía indefenso en el suelo, incapaz de sentirse a la altura de aquel monstruo. Sin embargo, como ya se podía deducir, este chico no era de los que se quedaban quietos esperando la muerte. Suyei cogió un trozo de cristal de la ventana y se lo lanzó al mutante. Sin embargo, este lo esquivó con facilidad, como si le hubiera golpeado un globo. Cuando decidió volver al chico, ya no había nadie en su lugar. Suyei solo podía confiar en lo estrecho del cuarto de baño. Mientras el chico se escondía, el monstruo seguía buscándolo e intentando averiguar dónde se había metido. La búsqueda no duró mucho y el monstruo encontró rápidamente al chico, rompiendo la pared. Suyei no se quedó cobardemente al margen, armado no solo con un martillo, sino que volvió a lanzarse contra el monstruo en el estrecho espacio. Aunque no sabía qué era ese monstruo, decidió que debía pagar por entrar en propiedad privada y le asestó un golpe cortante con toda su fuerza. Ese golpe cortante fue directo al punto más vulnerable del monstruo, justo en su único ojo. El monstruo gritó horriblemente por el dolor que le acababan de causar. Sin embargo, de repente todo se quedó en silencio y el color de los ojos cambió. El chico no esperó mucho y enseguida dio otro golpe cortante, porque tenía que acabar con el monstruo. Suyei por fin pudo respirar. Fue peligroso, un solo error y podría haber dicho adiós a la vida. Inmediatamente apareció una notificación del sistema que informaba de que el chico ya tenía 8 fuentes espirituales de 10. Se sorprendió de haber obtenido 2 fuentes espirituales por matar a esa rana mutante. Una vez más, su cuerpo se llenó de energía curativa. Al acercarse al monstruo, notó que su fuerza había aumentado de nuevo y que ahora sería mucho más fácil matar a la rana. De repente, el ojo de la rana brilló con una luz azul. Del ojo de la rana cayó una especie de bola azul. El chico se quedó al mismo tiempo sorprendido y desconcertado cuando la bola se dirigió directamente hacia él. La bola voló hacia el chico y se posó en su frente. Suyei aún no entendía lo que estaba pasando. Pensó que ese ojo también era una fuente espiritual.
Sin embargo, inmediatamente descartó esa suposición, porque le pareció que era algo diferente. Por supuesto, el sistema le informó inmediatamente al chico de qué se trataba. Obtuvo una espiar runa incompleta. La habilidad le permite espiar a las bestias espirituales y obtener información básica sobre ellos. La habilidad puede evolucionar hasta convertirse en un tercer ojo con capacidades desconocidas. Aunque Suyei tuvo que arriesgarse, consideró que valía la pena. No solo obtuvo la fuente espiritual, sino también una nueva habilidad. Recuerda que, según el sistema, la runa se puede utilizar para obtener información sobre las bestias espirituales. Al mirar a la rana, supone que encaja en esa descripción. Por eso, sin pensarlo dos veces, utiliza la runa espía. La marca en la frente brilló instantáneamente y respondió. Al mirar a la rana con la ayuda de la runa, descubrió que se trataba de una rana cíclope. La rana cíclope pertenece al grupo élite de los animales espirituales de primer rango. Se alimenta de animales carroñeros inferiores. Tiene un temperamento cruel. Cuando ve a su presa, nunca se retira. Puede evolucionar hasta convertirse en el rey de las ranas cíclopes. Hay muchas posibilidades de obtener la habilidad especial runa espía por matarla. Así es como descubre que la rana es en realidad un monstruo de élite. Por eso, a Suji le interesa saber cuál es el mecanismo de mejora de habilidades de este monstruo. Ha tenido un día extraño. Primero, una inundación que ha anegado toda la ciudad. Luego, todo tipo de zombies han empezado a deambular por ahí. Más tarde apareció una extraña e incomprensible fuente espiritual. En ese momento, su mundo estaba experimentando cambios increíbles. Lo que antes se podía llamar sentido común, en este momento no tiene ningún significado. Mirando por la ventana, solo pensaba en que la vida y la muerte no son un juego. Todas estas dificultades no podían detenerlo. Después de todo, decidió que tenía que salir y averiguar qué estaba pasando realmente fuera. Mientras tanto, llegó el tercer día de la inundación. Las reglas del mundo habían cambiado, por lo que Sui necesitaba obtener la mayor cantidad posible de fuente espiritual, así que, armado con un martillo, se dispuso a buscar a los zombies que quedaban. Al encontrar a otro monstruo, derribó la puerta de una patada, haciendo volar al zombi por los aires. Solo adaptándose a las condiciones y haciéndose más fuerte podría sobrevivir en este nuevo mundo. Al llegar a la habitación en la que ayer había luchado contra la rana, descubrió a un montón de zombies que devoraban a la rana mutante. Para saber quiénes eran, decidió volver a usar la runa espía. Al mirar a los zombies con la ayuda de la runa, el chico descubrió que eran cadáveres andantes de rango inferior. Tienen cierta probabilidad de evolucionar devorando a sus semejantes. No pudo descubrir ninguna otra información. Todo este espectáculo hizo sonreír al chico. Porque todo esto llegó justo a tiempo, ya que necesitaba 2 fuentes espirituales más para reunir las 10 que necesitaba. Saltando con determinación sobre los 2 zombies que estaban más cerca de él, los destruyó. El sistema respondió inmediatamente a estas acciones e informó que Suyei había reunido las 10 fuentes espirituales necesarias. El chico no pudo ocultar su sonrisa, ya que todo había salido bastante rápido. El sistema comenzó a mejorar y el chico volvió a brillar con una luz azulada. El sistema le informó que había obtenido el segundo rango de fuente espiritual. Para evolucionar, ya necesitaba 20 fuentes espirituales. Suyei ya tenía una mejora básica, pulmones fuertes de primer tipo. Y también una habilidad especial, runa espía, habilidad incompleta. Al obtener el segundo rango de fuente espiritual, el sistema le ofreció otra tentadora elección, esta vez con 3 opciones. El sistema le proponía fortalecer los pulmones de primer tipo, fortalecer el estómago y fortalecer los músculos. Los zombies, con los que aún no había terminado, lo miraban con recelo, pero por el momento no lo atacaban. Suyei reflexionó sobre la importante elección. Con los pulmones reforzados, tendría la posibilidad de aguantar la respiración durante al menos 4 minutos. Sin embargo, en el agua podría encontrarse con algo terrible y eso no le serviría de nada. Tras sopesar los pros y los contras, decidió elegir el fortalecimiento de los músculos. El sistema informó que el fortalecimiento básico era un aumento de la masa muscular de tipo 1. Se fortalecen los músculos, aumenta la fuerza, mejora la capacidad de controlar los músculos y aumenta su fortaleza. De repente, los músculos de su cuerpo comenzaron a hincharse,
como si Suyei estuviera haciendo ejercicio en el gimnasio en ese mismo momento. Pero todo sucedió tan rápido, como si él hubiera creído en esos cursos ponerse cachas en un día, solo que aquí fue aún más rápido. Ahora su fuerza había aumentado considerablemente, al igual que su capacidad para controlar su propio cuerpo. Sentía cada músculo de su cuerpo. Ahora podía usar esta habilidad para defenderse por completo. Al ver al zombi que se abalanzaba sobre él, Suyei decidió probar su nuevo cuerpo y sus músculos. Levantó el brazo y golpeó al monstruo con el martillo con todas sus fuerzas. Aún así, apenas pudo calcular la fuerza y, de alguna manera, logró mantenerse en pie. Ahora nada lo detenía, y decidió probar sus golpes con el martillo, y no solo eso, en otros zombis que aún permanecían intactos. Al mirar sus manos, se maravilló del poder que ahora poseía, ya no era tan indefenso como antes. Sin embargo, al mirar a todos los zombis derrotados, notó algo extraño. No había obtenido ni una sola fuente espiritual de ellos. Suspirando, pensó que aparentemente el nivel de estos monstruos no era lo suficientemente alto. Afortunadamente, había obtenido la segunda categoría de fuente espiritual, por lo que había llegado el momento de salir de las sombras y dejar de esperar algo. Era el momento de construir una balsa y marcharse de ese lugar. Después de construir una pequeña balsa y poner en ella todo lo necesario que pudiera usar después, se dirigió en ella a la casa vecina. Incluso esa pequeña distancia entre las casas le asustó mucho. Cogió los ladrillos que había traído de la casa anterior y los lanzó contra la ventana. Esto le ayudó a entrar en la casa con bastante facilidad, incluso le sorprendió lo mucho que se había roto el cristal. Al mirar por la ventana, en la habitación que parecía ser el lugar de trabajo de alguien, Suyei descubrió que no parecía haber ningún peligro. Al saltar por la ventana, inmediatamente se dio cuenta de la gruesa capa de polvo que había en la habitación. Todo era igual que en la casa de sus vecinos. Parecía que nadie había entrado en ese lugar desde hacía mucho tiempo. Al salir de la habitación, entró en otra. El olor a él pareció rancio, lo que le llevó a pensar que hacía mucho tiempo que nadie vivía en ese apartamento. Al mirar en la nevera, se sintió un poco decepcionado, ya que toda la comida se había echado a perder. Quizás los habitantes de ese apartamento habían logrado salir. Sin embargo, en ese mismo instante, detrás de una de las habitaciones, le pareció percibir un hedor a sangre. Suyei decidió ir a ver qué había pasado realmente allí. Parecía que sus esperanzas de que los habitantes de ese apartamento se hubieran salvado se habían desvanecido. Todas estas personas se habían convertido en muertos vivientes y luego alguien las había matado. El chico se preguntó quién podría haberlo hecho. En su corazón volvió a surgir la esperanza de que tal vez hubiera alguien más como el que hubiera sobrevivido y se escondiera en esa casa. Decidió usar la runa espía para averiguarlo. Al examinar los cuerpos con la runa, se dio cuenta de que todos eran cadáveres. Si alguien había logrado vencer a tantos muertos, entonces ese alguien seguramente era portador de la fuente espiritual. Sin embargo, el chico no sigue estando esa persona o ya había abandonado el lugar. Al llegar a una de las puertas, llamó apresuradamente e intentó averiguar si había alguien vivo allí. Preguntó si alguien podía oírlo. De repente, descubrió una llave tirada en el suelo junto a la puerta. Incluso le pareció que era exactamente la misma llave que la suya. Insertó la llave en la cerradura, la giró y abrió la puerta. Al otro lado de la puerta encontró a un hombre barbudo con un bate enorme y una camiseta rota. El hombre yacía boca arriba. Al mirar el bate, el chico pensó que seguramente había sido con él con lo que el hombre había acabado con todos esos muertos vivientes. Al mirar al hombre con la ayuda de la runa espía, Suyei notó que la runa no identificaba al hombre como un cadáver andante. Quizás un monstruo más fuerte que una rana gigante había aparecido en ese lugar y había destrozado al hombre con sus afiladas garras. Si Suyei se hubiera apresurado y hubiera llegado antes, tal vez habría podido salvar al hombre. Sin embargo, decidiendo que el pasado ya no se podía cambiar, decidió heredar el arma del hombre y seguir luchando. Tan pronto como levantó el bate, descubrió algo con la ayuda de la runa espía. Había algo escondido detrás de la estantería. No entendía qué podía ser. Tras descubrir la puerta, tragó saliva y, con toda su determinación, la abrió y blandió su bate. Sin embargo, lo que encontró allí lo dejó completamente en shock. Detrás de la puerta se escondía una niña pequeña.
Parece que el padre defendió a su hija hasta el final, pero perdió la batalla contra los zombies. ¿Cómo es que quedaron encerrados en el apartamento con la llave del otro lado? ¿Encontrará Sui a alguien más? Y surgieron muchas otras preguntas. Por desgracia, no sabremos qué pasó después, ya que el autor parece haber decidido no continuar con su historia. Y la terminó muy rápidamente. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Si quieres ver una segunda parte, por favor dale a me gusta, suscríbete al canal y deja tus deseos en los comentarios. También puedes suscribirte en Telegram para enterarte de nuevos videos. Adiós a todos.